porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza humana. Les damos la bienvenida a este paisaje humano. Somos Lenín Wilhelm y José Luis García, recibiéndolos a todos para que nos acompañen a darle una mirada a lo que somos. Bienvenidos a una nueva edición de Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. En esta oportunidad queremos conversar con ustedes sobre un tema muy interesante que le he dado título al programa. AAA, Asociación de Adictos a la Autoayuda. Y queremos iniciar este programa leyéndoles un extracto de un artículo de la periodista española Ana Bernal Triviño, que fue publicado en el periódico con ese nombre, El Periódico de España, el año pasado, 2017. El artículo en cuestión se llama Los libros de autoayuda que no ayudan, y este es el extracto que queremos compartir. Pasé por la sección de libros y decidí dar unos pasos hacia atrás para creer lo que estaba viendo. Sobre una mesa estaban estos títulos: Ser feliz en Alaska, Feliz como un danés, Las gafas de la felicidad después del orden, Adiós tristeza, Felices, la felicidad a tu alcance, Alegría. Respiré hondo entre aquel bombardeo. Me decido. Abro uno y leo. Recibes solo cuando te esfuerzas. Llegarás donde desees si persigues tus sueños hasta el final. Y pienso. Esto se lo cuenta a las personas en paro que se pasan jornadas en entrevistas de trabajo infructuosas. Les dice a los 13 millones de personas en riesgo de pobreza en España que no se han esforzado lo suficiente. Se lo cuenta a los familiares de los emigrantes que mueren en pateras o en el desierto. Para conseguir un sueño hay que hacer de todo, a cualquier precio, sin ética si es preciso. Cojo otro libro. Siguiente frase. En una relación que se acaba, lo más fácil es echar balones fuera y echar la culpa al otro. Los verdaderos motivos de una ruptura siempre residen en uno mismo. ¿Cómo puede escribir esa frase con tanta rotundidad? Piensa qué efectos puede producir en una mujer maltratada leer eso. Ya de por sí, culpabilizada hasta el extremo por su agresor. Paso página y comprenderán que cierre el libro de golpe cuando veo una frase nada más y nada menos que de Donald Trump. Tiene delito poner como ejemplo en un libro de autoayuda a un tipo que necesita terapia urgente. Si tenemos una sobredosis de libros de autoayuda, es porque estamos perdidos. Y estamos perdidos porque nos quitaron los referentes. Más que libros de autoayuda, necesitamos libros de recuperación de conciencia. Parte de nuestra vida dependerá de nuestra actitud, pero hay que partir de unas bases seguras, de unos derechos de salud y educación, de un empleo bien pagado, de una libertad real o de un reconocimiento de la desigualdad, para saber cuál es tu punto de partida sin culpar. Bienvenidos a Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram, @Buena Vibra Radio, en la página web buenavibraradio.com, o puedes bajar en tu teléfono inteligente la app disponible en Android y Apple. También puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa, @paisaje_humano en Instagram, Twitter y Telegram, y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Y en estas mismas redes sociales nos puedes contactar para ayudarte a mantener capacitado y motivado a lo más importante de tu empresa, tu capital humano. Creamos una experiencia de aprendizaje totalmente adaptada a las necesidades de tu organización. Comunicación efectiva, trabajo en equipo, ventas, inteligencia emocional, atención al cliente y mucho más. Hola José Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Y bueno, como de costumbre, haciendo tú la introducción con unos temas tan interesantes y con este artículo que compartimos en diciembre, porque justamente este artículo salió en diciembre,
lo conseguí leyendo la prensa y te lo compartí y decíamos que interesante porque es justamente sobre el tema del libro que estábamos escribiendo, que estábamos terminando de escribir en Y ese que momento. ya terminamos. Y que ya terminamos y que bueno, ya les vamos a dar un poquito de información sobre cuándo está a la venta, etcétera. Nuestra preocupación sobre este tema que plantea la periodista viene desde hace un rato, viene desde, recuerdo hace 9 años, cuando dimos en Caracas, recuerdo que fue en el Paseo de las Mercedes. En el Hotel Paseo Las Mercedes, exactamente. Dimos un ciclo de charlas que se llamaba Sopa de Rabo para el Alma. Y el tema sopa de rabo era un poco haciendo una suerte de caricatura a aquellos libros que salieron, que se pusieron de moda, que si el caldo de pollo, que si el chocolate caliente. Y nosotros decíamos, bueno, pero es que la gente necesita algo más concreto, más sustancioso. Y en Venezuela tenemos una receta muy popular que es la sopa de rabo, o sea, como la sopa de la pata, ¿no? Sí, de una parte muy sustanciosa de la vaca, que es muy apreciada a nivel culinario. Y por eso nos llamó la atención. Además viene de hace muchísimos años. Así es. Y que esa sopa, lo que justamente en el Voz Populi se dice que es la levanta muerto, ¿no? Es una sopa para levantar los muertos. Y desde aquel entonces viene la inquietud de tocar estos temas del crecimiento personal, en los cuales nosotros tenemos una carrera bastante larga, por lo menos yo tengo más de 20 años. Bueno, el instituto tiene más de 20 años y yo tengo como 25 años en estos temas de crecimiento personal. Y que además nos hemos formado en muchos de estos modelos. Además de eso, conocemos especialistas en otros, compartimos con personas quienes también se han dedicado durante muchísimos años a formar y a formarse en estos modelos, y por lo tanto, pues la preocupación nació precisamente de esas conversaciones de café que a veces se tienen, observando y contándonos anécdotas de lo que habíamos hecho. Sí, y anécdotas que tienen que ver justamente con, en los talleres, relacionarnos con personas formadas en distintos modelos y como unos modelos maravillosos, porque honestamente yo creo que todos los modelos tienen algo positivo. Todo modelo es una descripción de un fenómeno, ¿verdad, José? Para explicar el fenómeno y para ayudarnos entonces a tener alguna respuesta ante esas situaciones que nos pasan en la vida. Y por supuesto, cada autor o cada especialista que genera un modelo, una explicación a un fenómeno, nos da una mirada del fenómeno. Y tenemos que entender que es una mirada del fenómeno, que no es la verdad absoluta. Pero hay personas que cuando estudian un modelo, que les encanta, es chévere, que les guste, tienden a ver entonces ese modelo como una verdad absoluta y empiezan a convertir el modelo en una suerte de pseudo religión, y a los creadores del modelo en una suerte de gurús iluminados, a los cuales hay que creerles exactamente todo lo que digan, y eso es peligroso. Y mucho más peligroso es cuando entonces el creador del modelo se cree el cuento de que es un gurú iluminado que empieza a decir verdades absolutas, y ahí empieza a enredarse el asunto. Sí, y empezamos a confundir términos como fe y ciencia, sin querer menospreciar la importancia de cada uno. Son estructuras de pensamiento distintas y hacia allí nos debemos enfocar. Una cosa es mi creencia dentro de la fe. Una cosa es que la fe llega un momento en el cual tiene que ver con lo que yo concibo como realidad. Y otra cosa es entender un modelo que intenta explicar fenómenos humanos y que además de eso, más importante todavía, son aplicados en personas que tienen una historia, en personas que tienen una vida, personas que tienen unas necesidades, unas inquietudes, unas limitaciones, y que muchas de ellas ponen su salud, incluso su equilibrio emocional,
en quienes de manera gratuita quieren convertirse en los iluminados de turno y resolverle la vida a las personas, muchas veces sin ni siquiera resolver la suya propia. Así es. Y por eso es tan importante la reflexión que queremos hacer el día de hoy en este programa, que además lleva el título de uno de los capítulos del libro, Adictos a la Autoayuda, para que la reflexión sea en ambas, en dos direcciones. Tanto en el que busca un modelo para ayudarse, que siempre comprenda que es un modelo de ayuda y que sencillamente tiene que convertirse en eso, y que si en un momento determinado ese modelo ya no te da las herramientas, tú puedes buscar otro sin que estés siendo desleal al gurú ni al modelo. Simplemente es como el que pasó el primer grado y después fue al segundo grado y vamos aprendiendo, y eso es maravilloso, entender la vida y el crecimiento humano de esa manera. Y en la otra dirección, en los que de una u otra manera llevan ese modelo hacia las personas, entendiendo que son facilitadores de un modelo y no son guardianes de la verdad. Ni los guardianes de la verdad, ni los papás de la gente, ni los terapeutas de la gente, y mucho menos los guías espirituales, los gurús y los maestros. Nosotros en estos 20 años de facilitación hemos tenido grupos maravillosos, gente que se ha conectado de forma hermosísima con nosotros, y a veces hay una tendencia de algunos a empezar a decirnos, es que tú eres mi maestro, y nosotros siempre bromeamos con eso. No nos gusta que nos digan maestros. Nosotros no somos maestros, nosotros somos unos facilitadores que nos gusta hacer muy bien nuestro trabajo, que nos gusta hacerlo de forma ética y de forma empática para conectar con la gente, porque la gente con la que tú estás ahí, particularmente yo creo que cuando tú haces el bien a una persona, ese bien te viene devuelto de otra manera, porque en la vida todo se transforma, y si tú pones tu energía en positiva hacia el mundo, das lo mejor de ti, el mundo también te va a dar lo mejor. Y bueno, en eso nosotros creemos y con eso comulgamos. Entonces no es ser un maestro iluminado, es ser un ciudadano consciente, responsable y que da lo mejor de sí para la construcción de un mundo mejor. Sí, y además hay otra cosa importante, Lenín, que cuando caemos en esas tendencias, entonces pasa algo peligroso, empezamos a perder nuestra propia humanidad y nos convertimos en la respuesta perfecta, en el modelo perfecto, en la persona perfecta, en el que nunca se equivoca, en quien siempre tiene la palabra adecuada en el momento adecuado, en el segundo adecuado para lo que yo necesito, en la referencia inevitable. Y vamos poco a poco perdiendo nuestra propia humanidad. Hace poco estábamos conversando con una amiga que es especialista en sexualidad, excelente profesional. De hecho, creo que tú hiciste un taller con Claro, ella. yo hice 2 formaciones con ella. Y ella decía una frase estábamos en la oficina y a Lenín le dio un ataque de risa cuando le pregunté. Pues sí, estábamos comentando que a veces las personas nos ven a los facilitadores como iluminados, como gente que no toca el piso y que somos inmunes a cualquier cosa que sucede. Entonces resulta que nosotros somos venezolanos inmigrantes, pero a nosotros no nos duele, no nos debemos entristecer, no nos debe dar rabia, no podemos decir una mentada de madre de vez en cuando porque estamos molestos. Entonces mi amiga dice, es que creen que por ser facilitadores estamos más allá del bien y el mal. Es como yo, que como soy facilitadora de sexualidad, resulta que no puedo tener un mal polvo de vez en cuando. Y me reí. Y es muy cierto. Muchísimo, Es muy muchísimo. cierto. Es así, o sea, el facilitador debe entender que es una persona que tiene una herramienta y que eso no lo hace mejor, pero sí lo hace más responsable de la manera como relacionarse con la gente a la que le está llegando. ¿Okay? Bueno, vamos a ir a una pausa musical, José Luis, y vamos a seguir conversando sobre esto de adictos a la autoayuda. All life is doing is damaging
Bueno, y regresando aquí a su paisaje humano, una mirada a lo que somos, quiero quiero hacerle algunos anuncios antes de continuar. El primero es que en mayo tenemos un par de talleres en la ciudad de Panamá, un taller de ventas con programación neurolingüística y un taller de cómo seleccionar al personal con estas herramientas de PNL. Esos van a ser en Ciudad de Panamá. En mayo también creo que vas a estar en Costa Rica, José Luis. Si Dios quiere, voy a estar en la Universidad de Costa Rica dictando unos talleres y unas conferencias. Hemos sido invitados allá a la universidad. Voy a dictar un taller de liderazgo global, y voy a dictar un taller de ventas con programación neurolingüística, además de algunas conferencias. Exacto. Yo voy a estar en Perú también en mayo y estamos esperando una confirmación de unos talleres en Arauca y en Bogotá. Exactamente. De todas maneras, todas esas informaciones pueden obtenerlas en nuestros blogs leninwilhelm.com y jlgarciam.com. Y ya que van a visitar los blogs, pues es importante que revisen en nuestros artículos, nuestros podcasts. Y sí, que se maravillan con los cuentos excelentes que les tiene Lenin, unos cuentos maravillosos para reflexionar en su podcast. Ven que te cuento. Y José Luis está todas las semanas compartiendo un mito griego, de esos mitos fabulosos que a todo el mundo nos atrapa, y la reflexión de cómo ese mito se trae a el momento presente. Son los mitos griegos pensados y analizados bajo la luz del siglo XXI. Y así muchas otras cosas que tenemos en el podcast. Pueden ver también la sección de eventos, donde en este momento, por ejemplo, en mi blog, hay 2 talleres online que estoy promocionando. Uno se llama Las 5 emociones que limitan tu emprendimiento. Y el otro taller, que es el 26 de abril, se llama Use su cabeza para ganar. Ahí voy a explicar de qué va todo el programa de neuroemprendimiento. Y además de eso, bueno, invitarlos al evento de Buena Vibra Radio, Mujeres con Buena Vibra, el 5 y 6 de mayo, donde 14 hosts, los 14 anfitriones de esta emisora, vamos a estar compartiendo distintos temas súper interesantes. José Luis, por supuesto, adivinen de qué va a hablar, de arquetipos femeninos. Vamos a hablar de diosas ayer, mujeres hoy. Vamos a hablar de 4 arquetipos griegos y vamos a ver cómo iluminamos un poco a todas quienes nos escuchan para descubrir cuál es la diosa que las rige, saber cuáles son las virtudes que esa diosa te ofrece para ser una mujer mucho más completa, pero también cuáles son los defectos que esa diosa te ofrece y de los cuales hay que prestarle mucha atención. Y Lenin va a intentar develar algo que desde Freud se ha estado discutiendo, la magia del cerebro femenino. Sí, en ese compartir, ese día voy a hacer una reflexión de cómo y por qué las mujeres definitivamente ven temas como el amor, el sexo, el matrimonio, las relaciones, los hijos, el trabajo, es decir, la vida. Las mujeres lo ven diferente a los hombres y es absolutamente normal, y viene mucho de eso, de la forma y la conformación del cerebro de cada uno de nosotros. Entonces esta es una conferencia para mujeres, pero que todo hombre debería escuchar para que las podamos entender, para que podamos develar ese misterio de la mujer. Y por último, José Luis, la gran sorpresa y por qué estamos hablando de este Adictos a la Autoayuda hoy, es que estamos súper felices, súper contentos. Ya el domingo 22 de abril sale a la venta por Amazon nuestro libro Vivir a Medias, cuando el crecimiento personal no te ayuda a crecer. Así que estén atentos en nuestros blogs para que el domingo puedan entrar. Tienen ahí el enlace para que puedan adquirir el libro en preventa. Porque vamos a hacer una preventa del 22 de abril al 28 y el 28 vamos a hacer el bautizo virtual del libro.
Así Están todos que cordialmente invitados a ese bautizo. te queremos ahí con una copa para que cuando nosotros desde aquí virtualmente hagamos el brindis, tú brindes con nosotros este éxito y además la alegría de poder compartir todos estos años de experiencia con todas las personas. ¿Y qué nos llevó a escribir este libro y por qué su nombre, Vivir a Medias? Lenin les hablaba de esta conferencia de hace poco más de 9 años y esa conferencia fue consecuencia precisamente de esa reflexión que ya comenzamos a hacer observando lo que el tiempo ha dicho. Y es que muchas veces estos modelos de autoayuda que, que empapelan el mercado, eh, nos preocupa muchísimo la línea hacia donde se están dirigiendo. Nos preocupa mucho darnos cuenta cómo, por ejemplo, en nuestro caso, que somos especialistas en programación neurolingüística y que la PNL ha sido un modelo en el cual tenemos años y años y años formando. Ya en el Instituto Venezolano de PNL nosotros dimos más de 45 programas de formación de practitioner. Hemos dado 49 programas. 49 programas. Hemos dado más de 20 máster en PNL. Una serie de formación de facilitadores. Tenemos más de 2.000 personas egresadas de nuestras aulas. Todavía hoy en día se continúa formando en el instituto con el proyecto Prometeo. Y nos aterra, nos asusta, por ejemplo, leer en Facebook cosas como que te hacemos practitioner en programación neurolingüística en un fin de semana. Y nosotros decimos, Dios, ¿cómo te pueden hacer practitioner, es decir, practicante de un modelo y ofrecerte la posibilidad de estar con otras personas, de intervenir a otras personas en un fin de semana, siendo la psique algo tan complejo, siendo el modelo algo tan complejo, o personas que te quieren hacer especialista en un modelo online donde nunca en la vida has estado directamente con una persona, te han evaluado, te han supervisado. Entonces eso nos asusta porque estamos trabajando con personas y conversando con otros especialistas, amistades. Ayer, por cierto, conversábamos con un gran amigo, un gran especialista en uno de estos modelos y nos decía precisamente eso, nos hablaba de su preocupación sobre cómo, por no utilizar la palabra que vulgarmente se usa, la popularización exagerada de estos modelos está haciendo que muchas personas lo estén utilizando de manera irresponsable. Sí, y la popularización y la comercialización excesiva, ¿no? Porque, a ver, hago yo un programa de, no sé, de coaching de un fin de semana y resulta que el fin de semana que viene ya yo monto mi tarantín y también yo hago mi formación de coaching o hago un programa de, no sé, de constelaciones familiares o de programación neurolingüística y todavía ni siquiera tengo toda la formación, pero ya yo empiezo a dar el primer taller. Es preocupante. Hace poco yo le decía a José Luis, hace poco, con este tema de que nosotros estamos haciendo la plataforma Prometeo Online para dar algunos talleres online. Y fíjense lo que dije, algunos talleres, porque hay talleres que se pueden hacer online. Cuando yo te voy a pasar una información, cuando yo te voy a explicar algo, cuando yo te puedo invitar a la reflexión personal, donde tú estás en tu casa y podemos lograr cosas maravillosas. Por ejemplo, Neuroemprendimiento es un programa que cada uno hace en su casa perfectamente. Pero siempre que nos piden que hagamos el practitioner, nos preguntan, ¿ustedes hacen el practitioner, que es la formación en PNL para practicantes, para el que la va a utilizar online? Siempre decimos no, porque ¿cómo tú haces un programa online donde tú vas a trabajar con otras personas y cada uno está en su casa y no tiene la posibilidad de interactuar con 3, 5, 10, 20, 30 personas y hacer los ejercicios
y sobre todo hacer los ejercicios supervisados. Eso es responsabilidad. Nosotros lo pudiéramos hacer, pero no lo vamos a hacer porque hay un sentido ecológico que tenemos que cubrir. Y en este sentido de aprendiendo, en esta experiencia de estar aprendiendo todo lo online, para llevar estos talleres que sí se pueden dar de esta forma, he escuchado cosas terribles. Por ejemplo, decía uno de estos que vende estos cursos de cómo montar un taller online, decía, es que cualquiera puede montar un taller online. Porque es muy sencillo. Mira, usted agarra y dice, yo quiero dar un taller online sobre, no sé, la pareja. Aunque usted no tenga idea de la pareja, aunque usted no sea especialista en intervención de pareja, usted va para una librería, se compra 5 libros del tema de pareja, se lee los 5 libros, después hace un índice con estos 5 libros y monta su forma de hacer su taller personal. Y yo me pregunto si es que, y además decía así, si te lees un libro a la semana y son 5 en 5 semanas, ya eres especialista y ya puedes montar tu propio taller. Y a mí ese tipo de cosas me pega en el estómago porque yo digo, wow, realmente tú eres especialista, José Luis, en un tema porque leíste 5 libros. Y tú puedes además enseñar a otra persona porque nada más lo leíste. Sí, porque tú te leas los 7 libros de Juego de Tronos, entonces ya vas a tener un dragón como lo de Daenerys de Ay, las sí. tormentas. O O, sea, o porque te leíste los 7 libros de Juego de Tronos, tú no escribiste Juego de Tronos. exactamente. Entonces, nos preocupa muchísimo este tema. Y por eso el libro, Vivir a Medias, es un enfoque anecdótico de las cosas que nos han pasado, de cosas como las que les estoy contando, pero sobre todo reflexivo. Por eso es que el artículo que les compartía José Luis al principio nos hizo tanto clic. La autora dice, no necesitamos tantos libros de autoayuda, necesitamos libros que nos despierten la conciencia, la capacidad de reflexionar, la capacidad de poder decir, hey, este libro que me están diciendo y que me están planteando aquí, esto me sirve y esto no me sirve, en lugar de convertir a los modelos en religiones y a los autores en gurús, E iluminados. en iluminados. Entonces es un tema de responsabilidad. Sí, sí, y evitar en lo posible esa manía, y de hecho es uno de los temas que se trata en el libro, de transitar el camino fácil. Hace poco estaba en un consultorio esperando para entrar y estaba encendida la televisión en un programa determinado. Y el señor estaba diciendo que si tú querías que tu pareja te fuese fiel, bueno, simplemente tú tenías que agarrar una bolsita de terciopelo rojo, prender una vela morada, agarrar una foto de tu pareja y colocarla y tomar 2 cristales, uno de no sé qué color y otro de otro, y meterlo dentro de la bolsita, cerrar la bolsita y ponerla al lado de la vela. Y ya de esa manera tu pareja te va a ser fiel. O sea, un tema tan complejo como la pareja, la fidelidad en la pareja, que puede tener tantos puntos que convergen, pueden tener tantas aristas, ¿cómo yo lo voy a reducir simplemente al tema de mete en una bolsita y luego está la famosa frase, o sea, la famosa frase traída de los programas más terribles religiosos. Si te funcionó por alguna casualidad del destino, porque tu pareja se dio cuenta realmente después de una reflexión de lo que estaba pasando, entonces dame las gracias. Y si no te funcionó, por supuesto, es que lo hiciste mal o no tuviste fe. Sí, porque entonces si no tienes fe, no te funciona. Y siempre el problema de la fe tiene que ver contigo. Fíjate, José Luis, para cerrar e irnos a la pausa musical, esta reflexión, este señor maravilloso, Jung, ¿verdad? Dice unas cosas increíbles y voy a cerrar este segmento con 3 frases, bueno, que describen perfectamente lo que estamos diciendo. Dice por un lado Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Entonces, ahí estamos esperando que el destino me cambie. Déjame ver si con la piedrita o el ritual que decía José Luis ya no me pasa esto. Pero resulta que no somos capaces de revisar hacia adentro y ver en qué somos responsables nosotros. Y por eso es que Jung sigue diciendo, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz,
sino haciendo consciente su oscuridad. Si yo no miro para adentro y veo mi sombra y me embragueto y me enfrento a mi sombra, voy a seguir haciendo y teniendo los mismos resultados. Y por eso es que Jung dice, quien mira hacia adentro, despierta. Vamos a esta pausa musical y ya regresamos. Before you fall and run like hell when things get tough and you don't know it all. You got to choose between reality and fictional. Ooh, you'll never lose if what you're selling is believable. Yes, it is. Don't waste your time if it's not good enough. Don't waste your time if you're not good enough. Don't waste your time if you're not good enough. How do you know when everyone shuts their mouth? Y estamos de regreso compartiendo esta energía en Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales de la emisora, @Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram, para mantenerte conectado a este canal de buenas vibraciones. Y para comunicarte con José Luis García y conmigo, Lenin Wilhelm, puedes hacerlo a través de las redes sociales del programa, @paisaje_humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde eres capaz de llegar? Nosotros te ayudamos a descubrirlo. Te ofrecemos un proceso de mentoría personalizada y efectiva. Nos respaldan cerca de 20 años de experiencia acompañando procesos humanos y profesionales. Contáctanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas como: es que yo soy así porque tengo la figura materna desfragmentada, o porque Mercurio está retrógrado, o porque no he resuelto mi complejo de Edipo, o algo similar? Esto puede ser cierto, pero en el fondo coloca a quien lo dice como una especie de títere sin voluntad, movido por el destino, exagerando la frase de Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. En su extraordinario libro El valor de elegir, Fernando Savater habla de lo que él llama tendencia contemporánea a descargar a los individuos de sus responsabilidades negativas. Es decir, esa manía de echarle la culpa a otros seres, terrenales como la pobre madre, o extraterrenos como los demonios o los planetas, de las cosas que nos pasan. Es más fácil decir que estamos en pleno solsticio de invierno o en luna menguante, o que mi mamá me encerraba en un closet de chiquito y por eso todo lo veo oscuro, para disculpar de alguna forma la negativa a tomar las riendas de la vida y resolver los conflictos. Esto que les acabo de narrar es parte de nuestro libro Vivir a Medias, en el apartado que lleva el título de este programa, AAA. Adictos a la autoayuda, y de una u otra forma retoma estas frases con las cuales Lenin cerró el segmento anterior y que pertenecen por supuesto a ese extraordinario terapeuta Carl Gustav Jung, que revolucionó lo que fue la psicología del siglo XX y que todavía hoy en día le debemos muchísimo del pensamiento occidental. Y habla Lenin de este tema que hemos estado conversando y que durante todo este tiempo que trabajamos en lo que tiene que ver con formación nos ha preocupado. El tema de que muchas veces estos modelos que aprendemos se convierten en el pretexto perfecto pues para no encargarme de las cosas. Y es lo que trabajamos en este libro Vivir a Medias.
ya tengo el nombre perfecto del problema, ya tengo a qué o a quién echarle la culpa, ya me liberé. Como ese personaje amigo tuyo, conocido tuyo, de cuando te estaba formando en teatro, que él decía, bueno, que él era así y que él insultaba a la gente y que él decía lo que pensaba porque él era Asperger, pues. Y que por lo tanto él había que entenderlo y había que aceptarlo y la gente tenía que quedarse callada cada vez que el Señor se le ocultaba lanzarle a quien fuese un insulto delante de quien fuera, porque él era Asperger. Entonces ya él resolvió el problema, ¿no? Así es. Sí, y casos como ese tocamos en el libro, en un capítulo que es de culpas y culpables, ¿no? Con cuántas culpas. Entonces, yo soy Asperger, ¿no? Mercurio está retrógrado, como tú lo decías ahí, o la culpa genética, tú sabes, es que la familia, en mi familia somos así, y nosotros somos así, y bueno, el que nos quiera así, pues nos va a tener que querer con estos errores. O también la que comentaba, por ejemplo, la culpa psicológica. A mí me pasó y me encerraron de niñito en el baúl y entonces por eso yo me comporto de esta manera y pues el mundo tiene que responder a mi velocidad y tiene que calarse lo que yo soy. En el fondo lo que estamos haciendo es convirtiendo esas explicaciones maravillosas que yo decía al principio, ¿verdad? Esos modelos que buscan explicar el fenómeno en la excusa o en la respuesta para saber por qué yo soy así y no para saber cómo yo voy a dejar de ser así, voy a dejar de hacerle la vida a cuadrito a la gente que está a mi alrededor. Y peor, cómo voy a dejar de dañar mi propia vida porque resulta que como yo soy así, yo no quiero hacer el esfuerzo para cambiar, para modificar mi comportamiento. Sí, y aquí nosotros siempre hemos hecho un inciso, ¿no? Porque también caemos en los extremos. Entonces, por un lado está esa parte esa cantidad de personas que plantean que todo es culpa de los demás, como hablaba Sabater en el extracto que leímos, o peor aún, entonces están los que dicen que todo lo atraigo. Entonces, Todo es culpa todo mía. es culpa mía. Entonces, todo lo que me ocurre, entonces es culpa mía, porque yo lo atraigo, porque como nosotros creamos nuestra realidad, entonces, bueno, lo atraemos. Es decir, reducir cosas tan complejas como la física cuántica a frases de moda que se convierten en la respuesta perfecta. Entonces, queremos buscar la respuesta de la manera más cómoda. No nos preocupamos por realmente investigar, leer, conocer, formarnos, a ver de dónde viene eso, sino que, bueno, simplemente aceptamos lo que se nos dice de forma bastante irresponsable y tendemos de esa manera a modelar el mundo desde allí. Pero peor aún, Lenin, a formar especies de guetos. Entonces nos convertimos en los iluminados. Los iluminados. Somos este grupo, esto es lo que nos caracteriza, esta es nuestra frase de moda, así como cuando uno tenía el equipo de voleibol en bachillerato, ¿no? Que este es nuestro uniforme y esta es la frase que nos caracteriza y estos somos nosotros. Y el resto no. Claro, el resto porque está además equivocado. el resto no vibra en la frecuencia que yo estoy vibrando, ¿no? Exactamente. Porque la frecuencia en la que yo vibro es una frecuencia especial, única, espectacular. Y terminamos en lugar de que un modelo de crecimiento personal nos haga más humanos, nos deshumaniza. Porque nos alejamos de lo otro. Y algo que tú decías, José Luis, resulta que le dejamos la explicación y el resultado a algo más allá que está en nuestras manos. Y eso nos hace también poco ecológicos. Yo recuerdo una vez, un 21 de diciembre, estaba en mi casa, en Caracas, mi apartamento en Caracas, y me estaba desayunando. Y pusieron en un programa de estos de revista de la mañana, una señora explicando el ritual del espíritu de la Navidad. ¿Ok? El ritual del espíritu de la Navidad yo lo hago desde que tengo 15 años. Cuando todavía ni se hablaba de eso, yo empecé a estudiar metafísica cuando tenía 15 años, hace muchísimos años atrás. Y para mí es un ritual muy bonito, es un ritual de apertura de la conciencia, etcétera, etcétera. Pero esta señora decía en el ritual
que entonces ahí se ponía el globo este de los deseos, que ahora tiene copyright, ¿no? Una cosa que tiene más de 2000 años ahora tiene copyright, y si tú no compras el globo de los deseos con esa marca, entonces no funciona. Y que ahí tú ponías tus deseos y entonces tú lo elevabas, y solamente si tú lo hacías con fe, se te iba a dar. Fíjense, por ejemplo, mi hijo, mi niño que tiene 10 años, llegó y puso ahí el papelito de que él quería una bicicleta. Eso fue el 21 de diciembre, y el 24 de diciembre el espíritu de la Navidad le trajo la bicicleta. Y saben que en una Venezuela tan contracturada como ya estaba en ese entonces, yo me preguntaba cuántos niños estarán viendo este programa y esta noche van a hacer el bendito globo de la prosperidad, de la Navidad, del espíritu de la Navidad, y el 24 no van a tener la bicicleta, porque empezamos a darle un carácter mágico a cosas que definitivamente tienen que ver con el entorno, con la sociedad, con la política, con el grupo social en el que vivimos. Y en lugar de darle el sentido correcto al ritual, hacemos que un niño de 10 años pueda sentirse que él no es tan amado como el niño de la señora de la televisión, o no hizo tan bien las cosas. Sí, Lenin, y es algo que me llama poderosamente la atención. Es decir, es el mismo pensamiento mágico del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XII, del siglo XVI. Es el mismo pensamiento mágico que hacía a las personas horrorizarse ante los truenos, o que hizo que por tú tener 3 lunares juntos en una parte del cuerpo ya se te acusara de brujería. Ese mismo pensamiento está traído entonces al siglo XX y al siglo XXI, solo que ahora pintado, maquillado con aire de ciencia, pero sigue siendo el mismo pensamiento, el mismo pensamiento mágico. Entonces, escuchas explicaciones y cosas que realmente llaman poderosamente la atención. Y lo más terrible es que, como decimos nosotros aquí en el libro, estos modelos no están en manos de personas que no tienen poder de decisión. Estos modelos no están en manos de señoras por allá, por quién sabe metidas dónde, en uno de estos centros de miseria que tanto lamentablemente pululan en América Latina. Mujeres que de una u otra forma dejan su destino a Dios o cualquier entidad, porque no conocen otra cosa, ni tienen en sus manos posibilidades de salir adelante, de tomar decisiones. Hasta qué punto estas personas realmente son dueñas de su destino en una situación como esa, sino que está en manos de personas de clase media e incluso de clase alta, profesionales, personas que tienen títulos universitarios, personas que tienen la posibilidad de tomar una decisión, personas que tienen la posibilidad de actuar en el mundo y transformar ese mundo, personas que son capaces de desarrollar una mentalidad crítica que les haga funcionar, y además de eso ayudar a su entorno, y que entonces siguen utilizando frases como, por ejemplo, no, tú simplemente deséalo nada más. O sea, ponlo aquí en la mente. Y te deja fluir. Y nada más. Y vibras en la frecuencia. Exactamente. Y eso va a aparecer. Y eso es suficiente, eso va a aparecer, eso se va a dar. Así es. Bueno, José, vamos a hacer otra pausa musical. Está súper interesante esto. Y regresamos con más de Adictos a la Autoayuda. Walking around on a broken leg, 'cause nothing keeps me away from living. For every dollar I don't get paid, it makes me wiser, and I'm stronger with no shame. Whoa.
Y aquí de regreso a su paisaje humano, una mirada a lo que somos con el tema AAA, Adictos a la Autoayuda. José Luis, es importante, ya que este es el último segmento, que recalquemos algo que ya hemos dicho, pero que quiero que la gente se lleve la idea de lo que es. En ningún momento estamos ni criticando ni denigrando ningún modelo y mucho menos a los autores y los desarrolladores de esos modelos. Me parece que la gente que se ha tomado su tiempo y ha hecho investigación para explicar un fenómeno y para aportar a la humanidad y la ayuda de los procesos humanos es invaluable. Es algo de reconocer y de aplaudir. Lo que nosotros queremos que la gente se lleve de reflexión de este programa y del libro Vivir a Medias es que no podemos convertir ningún modelo en una religión, en una secta, en la verdad absoluta, porque en el momento en que nosotros hacemos eso, perdemos la capacidad de analizar, de tomar decisiones, de poder decir esto me sirve y esto no me sirve, y perdemos la capacidad de relacionarnos como personas, como seres humanos con el otro. Dice Jung que después que uno se ha leído y uno ha aprendido una cantidad de modelos para intervenir en las personas, la única manera de entrar en una relación con el otro es como persona y no como especialista. Entonces, estos modelos deben darnos herramientas para convertirnos en personas más empáticas. Claro, Lenín, por ejemplo, cuando uno lee el libro, por decir algo, Ontología del Lenguaje, de Echeverría, uno se maravilla con la cantidad de información, con las bases científicas de este libro, con la investigación de este libro, que llevaron, es uno de los antecedentes del modelo coaching. Y cuando uno habla con especialistas del coaching, en tu caso, por ejemplo, que eres coach también, se da cuenta de un modelo extraordinario que tiene mucho de aprender. Pero una cosa es eso y otra cosa es que nos estamos encontrando personas que hicieron un taller de 2 días y ya se llaman coach y ya quieren hacer intervención con coaching. Entonces, el problema no está en el modelo. La energía atómica se ha utilizado para hacer bombas y ha generado mucho mal, y se ha utilizado en la medicina y ha generado mucho bien. ¿Cómo estamos utilizando el modelo? ¿Cuán responsables estamos siendo al formarnos en el modelo y al formar en el modelo? Que es a lo cual queremos llamar a la reflexión en este caso, y que es el centro, Lenín, de este libro, Vivir a Medias. Así, bueno, como la señora aquella con la que nos reunimos, ella quería hacer una alianza con nosotros porque ella era coach con PNL. Y cuando me preguntó con quién me formé yo, le dije que me formé como coach con Rafael Echeverría y en PNL con Richard Bandler. Y ella no sabía quién era Rafael Echeverría ni Richard Bandler. Entonces tú dices, ¿cómo es coach en PNL si no conoce las fuentes? Si no conoce. Entonces, esas cosas nos inquietan. O sea, queremos que quede muy claro cuál es la inquietud de este programa y del libro. Exactamente. Y en ese libro de Vivir a Medias, y por eso lo hemos llamado Vivir a Medias, nos referimos precisamente a este tema, al tema de cómo de una u otra forma estos modelos se han convertido en un pretexto para vivir a medias, un pretexto para no enfrentar realmente la vida con todas sus vicisitudes, porque vivir es complejo, la sociedad es compleja, la vida es compleja. Señores, Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? O sea, ¿qué más difícil que eso? ¿Qué más complicado que eso? O sea, el mundo es complejo y la vida es compleja. Ahora, eso no significa que por esa razón entonces tengo que vivir sufriendo. Yo me puedo disfrutar un proceso complejo. Yo me puedo disfrutar un proceso difícil. Una relación de pareja es compleja. Vivir en pareja es compleja. Si es complejo vivir con tus hermanos, con los cuales te creaste toda la vida, imagínate cómo es vivir con una persona que viene de una historia distinta que es complejo. Pero es que, y además, José Luis, estamos esperando como niños que nos diga, un modelo que nos diga que las cosas se resuelven de forma mágica y que todo es fácil. Eso es infantil, seguir pensando de esa manera. El adulto sabe lo que tú estás diciendo,
que la vida es compleja, pero es que eso es lo que hace maravillosa la vida. Exactamente. Eso es lo que nos hace que todos los días sea un reto que enfrentar, una experiencia que aprender. Un descubrimiento. Un ¿no? descubrimiento increíble y es lo que nos va a hacer crecer diariamente. Entonces, por eso, cuando el crecimiento personal no te está ayudando a crecer, entonces no te sirve, entonces no es crecimiento personal. Ahora, ¿dónde está la responsabilidad? Es importante que te lo preguntes. Por eso en este libro, Vivir a Medias, desarrollamos un capítulo que tiene que ver con la culpa y los culpables para empezar a tomar conciencia sobre realmente dónde está ese fenómeno llamado culpa. Hablamos de cómo muchas veces estas máximas y estas frases de autoayuda se han convertido en los pretextos perfectos para alejarme del mundo y formar guetos y formar barricadas. Hablamos de cómo la responsabilidad y el compromiso son esas dos palabras mágicas que realmente nos van a ayudar a enfrentar la vida en forma maravillosa. Y esto lo hacemos en este estilo. Desde las anécdotas, desde las historias, fuentes tan diferentes como la Biblia, los evangelios o los cuentos sufis o anécdotas de películas, de libros. Somos también adictos al cine, de grandes autores como el caso de nuestro admirado Fernando Savater, y así, una especie de como una sopa que tiene cosas muy distintas y todas contribuyen a darle ese sabor tan especial. Pues este libro resume muchas de esas cosas que hemos unido en esta sopa que hemos llamado Vivir a Medias y que queremos compartir con todos ustedes, darle un sorbo a todos para comenzar a reflexionar de una forma más responsable, tanto a quienes estamos creando continuamente modelos y conocimientos como a aquellos que están formándose en esto. Porque creemos que es maravilloso sentarse con un especialista. Lenin, ¿tú recuerdas en aquella oportunidad cuando María Elena Castés dio aquella conferencia sobre psiconeuroinmunología? La baba se le caía a uno ante tanto conocimiento de esa mujer, ante tanta investigación. En ese mismo evento cuando tuvimos a Aura Sofía Díaz. Aura Sofía Díaz, por ejemplo. La coautora de Las tres caras de la mente. O sea, son personas al doctor Gaona hablando sobre memoria. Sí, se me olvida todo y el tema del Alzheimer. Son personas que le han dedicado la vida a estudiar. Entonces, caramba, eso se reconoce. Eso se admira. Eso se admira. Eso se modela. Se modela. No agarrar entonces lo que escuché de esa conferencia. Entonces ahora yo quiero ir a dar las conferencias con lo que escuché de ahí y yo quiero ser el mismo gurú. Sí, soy. Entonces como yo estuve en una conferencia de 1 hora donde Ciro Gaona habló de memoria y habló del Alzheimer, entonces yo ahora voy a llegar a mi edificio, voy a reunir a todas las personas que sufren de Alzheimer de la cuadra y lo voy a empezar a hacer una terapia. Y les cobro además. Exacto. O sea, cuidado. Bueno, señores, estamos llegando al final del programa. Ha estado interesantísimo, nos lo hemos disfrutado muchísimo. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Fanpage, @Paisaje Humano Hoy. Y recuerden ir a nuestros blogs leninwilhelm.com y jlgarciam.com. Escuchen nuestros podcasts. Ahí va a estar el link desde el 22 de abril del libro, de la venta del libro y de cómo pueden entrar al bautizo para que vengan a celebrar con nosotros este momento tan bonito de nuestra vida personal y profesional. Y además de eso se inscriban en Mujeres con Buena Vibra y en los talleres online que tenemos para ustedes. Así que, José Luis, y creo que es importante que les digamos, la semana que viene vamos a seguir hablando de este tema. Y el programa, ¿saben cómo se llama? Sopa de rabo para el alma. Les vamos a enseñar la sopa de rabo de la abuela. La sopa de rabo de la abuela. Y les vamos a enseñar la receta de la sopa. Viene un chef a compartir con nosotros la receta de esa sopa. Para que le forme parte de nuestro menú. Así es. Así que nos escuchamos la semana que viene. Aquí en Paisaje Humano, una mirada a lo que somos, a través de Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en buena vibra.
Gracias por haber estado allí, porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza humana. Despedimos por el día de hoy este paisaje humano. Tuvimos el grato placer de acompañarles José Luis García y Lenin Wilhelm. Y los esperamos con muchísimo entusiasmo la próxima semana para dar una nueva mirada a lo que somos.